pensando en Jesús, que todo lo que nosotros hacemos como cristianos debíamos pasarlo por la perspectiva de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, ya cuando Jesús había ascendido a los cielos, el Jesús del presente, el Jesús del pasado y el Jesús vivo en la presencia del Espíritu Santo. Lo que sí vemos en todo el Evangelio, especialmente en todo el Evangelio, también en el Antiguo Testamento, si bien la realidad de la mujer era una realidad disminuida, era una, digamos, una situación de desventaja en todo el Antiguo Testamento, pero sí vemos leyes en el Antiguo Testamento que también protegían a la mujer. Si lo miramos con el lente actual diríamos, bueno, pero no es una protección, no es capaz todo lo que nos gustaría que fuese, pero sí en el Antiguo Testamento hay muchas leyes que también protegen la vida de la mujer. Y tenemos un PowerPoint hoy, y sepan, disculpar los defectos, pero lo hice yo solita, Michael. No te pedí ayuda a ti, no le pedí ayuda a Simón, no le pedí a nadie ayuda, lo hice. Así que tiene algún defecto, pero solo tiene el valor que lo hice. Mujeres y los encuentros con Jesús, pero especialmente en la vida de diferentes mujeres. Pasamos a la otra. Y aquí simplemente es un mapa que nos dice en los diferentes lugares que Jesús tuvo encuentros significativos con mujeres. Allá, digamos, en Sicar fue donde se encontró con la mujer samaritana. Tenemos en Caná, que tuvo un encuentro con su mamá, Jesús en las bodas, ¿no? Después en Jerusalén también, en Betania, con sus amigas, Marta y María, en Nazaret, bueno, en Belén, donde nació, todos diferentes en la geografía de la Palestina. Jesús se iba trasladando de un lado a otro, más o menos de entre Jerusalén y Nazaret hay unos 120 kilómetros más o menos. Yo siempre digo, es como para ir a Rosario, más o menos. Era una distancia importante para hacerla a pie. Y en todos esos territorios Jesús que los caminó, tuvo encuentros con seres humanos, por supuesto, y tuvo encuentros en especial con mujeres. Y los encuentros con mujeres siempre fueron muy significativos, porque rompieron paradigmas existentes. Fuertemente rompieron con estructuras establecidas, existentes, como pasó también cuando se encontró con niños, que rompió de alguna manera costumbres, estructuras que existían en relación a cómo se vinculaban las personas, cómo se trataban a los niños, cómo se trataban las personas entre sí. Lo mismo pasó con los enfermos. Digo, porque no quiero que quede todo como centralizado, que bueno, esto fue solo con las mujeres. En realidad Jesús tuvo esa manera de actuar. ¿Se acuerdan con los leprosos que estaban aislados? Jesús rompió de alguna manera, se acercó a ellos, ¿no? Con los niños los puso en el medio, con los enfermos de la misma manera, y en este caso hemos elegido los encuentros con diferentes mujeres. Así que vamos a leer, antes de pasar a Lucas 8, 1 al 3, si alguien lo puede leer. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Si alguien lo tiene a mano, mejor, y si no... Gracias, Lucas, sí. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. Bien. Bueno, ahí entonces dice que Jesús caminaba por estos territorios, no iba solo. Uno lo primero que piensa es que iba con los 12 apóstoles. Pero este texto nos dice que además de los apóstoles, iban algunas mujeres. Y ahí, en la lectura que Lucas hizo, nombra a Magdalena, a Susana. Y a mí me llamó la atención que dice que las mujeres ayudaban, en una versión de las que leí, que ayudaban económicamente. Y vieron que una de las mujeres era esposa de un administrador de Herodes. Me da la impresión que no era una mujer, digamos, común, sino que era una mujer que tenía de alguna manera una posición social un poquito diferente que el resto de las mujeres. Me da la impresión, por el hecho que su esposo era el administrador de Herodes. Por lo menos me da la impresión que económicamente tenía algunas más posibilidades. Pero lo que me llamó la atención a mí era que ayudaban económicamente a los discípulos. No sé cuántas veces habíamos leído eso nosotros, de que las mujeres ayudaban económicamente al ministerio de Jesucristo en la tierra. A mí me resultó lo habría leído muchas veces, pero ahora como estaba un poquito poniendo la lupa en las cuestiones de lo femenino en la Biblia, por eso me traje una Biblia femenina. Saben que hay una Biblia que se llama Ella, que es simplemente la Biblia que todos leemos, pero hace hincapié hace como cuando aparece la realidad de una mujer, entonces la agranda un poco para nos amplía la realidad, dónde vivía esa persona, quién era, qué sé yo. Pero entonces, lo primero es esto de que las mujeres discípulas de Jesús también iban con Jesús y también apoyaban al ministerio de Jesús. No eran meras acompañantes, iban en ese movimiento de Jesús, eran parte del movimiento de Jesús, parte activa. Entonces vamos ahora con la primera mujer que tengo por aquí, y es la mamá, con la primera mujer que los seres humanos tenemos el primer contacto, ¿no? Y aquí María, su madre, estaban en una fiesta, ¿no? Estaban en una boda. Y todos sabemos lo que pasó, que se había terminado el vino. Y Jesús le dice una frase ahí, capaz que alguien lo puede leer, Juan capítulo 2, versículo 4. Juan capítulo 2, versículo 4. Jesús contestó: Mujer, ¿por qué me dices esto? Mujer, ¿por qué me dices esto? Ahí está. Mi hora no ha llegado todavía. Mi hora no ha llegado. Aquí María, ¿qué les parece? Estaba empujando a Jesús a que hiciera algo. Y en otra versión dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice Jesús a su madre. ¿Qué me está diciendo que haga esto? No, imagínense un hijo con su madre. ¿Qué me está diciendo? Yo no tengo que hacer esto ahora. ¿No? A veces las madres dicen: anda, haz esto, haz el otro, ¿no? Que les decimos a nuestros hijos tantas veces: anda a tal lado, entrega un currículum, anda a estudiar, ¿no? Anda a llevar currículum. No, pero yo ahora no quiero ir. Y Jesús hizo eso, ¿vieron? No, ahora no, dijo Jesús. Y María ni caso que le hizo, como hacemos muchas veces las madres. Los hijos nos dicen una cosa y nosotros hacemos otra, que no le hacemos caso. Y María hizo eso. Les dice a la gente de la boda: hagan todo lo que Él les diga. Así que Jesús ahí, María parece que obligó, me da la impresión a mí, ¿no? Esto es una interpretación personal, pero claro que si Jesús no hubiese querido hacerlo, no lo hubiese hecho, ¿no? Pero como que apuró o empujó a Jesús a que iniciara su ministerio, porque en estas bodas se registra, por lo menos en registro bíblico, el primer milagro que Jesús hace, que sostiene a esta boda que estaba con dificultades y le da una gran mano al novio que había organizado la fiesta y que se había quedado corto y en el suministro de bebida, y
hace el milagro, que tiene un simbolismo muy importante, porque el vino, no estamos promoviendo el alcoholismo, pero sí es como un símbolo de alegría y de gozo, y también podríamos decir después de la sangre de Jesucristo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? María apurando a Jesús a que haga su primer milagro. Seguimos. Bueno, aquí tenemos otro episodio con el agua también, el agua en vino, y acá la mujer samaritana. La mujer, Jesús tenía que irse, ¿no?, de Jerusalén a Galilea, y tenía que cruzar por Samaria. Podía cruzar o no, pero Jesús decidió cruzar por Samaria. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevan bien, y que los samaritanos son tenidos a menos por los judíos. Samaritana y mujer eran dos cuestiones que rebajaban bastante la situación, ¿no? Y esta mujer estaba allí buscando agua, y Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer se sorprende enormemente, porque le dice: ¿cómo tú, siendo judío y varón, me vas a hablar a mí, para empezar? ¿Me vas a hablar a mí? Y además me vas a pedir algo. Era algo muy raro. La mujer, lo primero que le pasó fue que se sorprendió. Y ahí Jesús rompe estructuras de su pueblo. De alguna manera se acerca a una mujer y a una persona samaritana, es decir, una persona que tenía como una inferioridad de condición de acuerdo a la mirada de los judíos, y le pide agua. Y se establece un diálogo que da para analizar lo de la alabanza, lo de la adoración, lo del agua de vida, ¿no? Y la mujer, pasaron varias cosas, ¿no? Tuvo ese diálogo, y después Jesús le dice cosas de la vida de la mujer, le dice que ella tuvo muchos maridos. Algunos agarran ese texto para decir, bueno, esta mujer tuvo muchos maridos, bueno, tenía una moral más o menos, pero en realidad tenemos que pensar que la vida de las mujeres, para tener protección, siempre tenía que estar ligada a la vida de un varón. No sabemos si fue viuda varias veces o si fue repudiada por su esposo o qué. Ella tuvo varios maridos, y su pareja actual no era su esposo, según dice el texto. Entonces ella dice: me has dicho toda mi vida, ¿no? Parece que fueses profeta. Y Jesús acá pasa otra cosa importante en este texto, en el versículo 4, versículo 26, que le dice: yo, parece que eras el Mesías, y Jesús le dice: yo soy. Es el primer yo soy del Evangelio de Juan. ¿Saben los yo soy de Jesús? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en el grupo de jóvenes los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan? Y acá es el primer yo soy que Jesús se lo transmite a una mujer, de alguna manera valorando el lugar de esta persona que estaba en un escalón más bajo social de ese tiempo. Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios. Si alguien lo quiere buscar al texto 4:26 y lo podemos leer. 4:26. Dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Y el 3? ¿El qué? ¿El versículo antes? ¿El 25? Sí. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué momento para esta mujer? Cuando Jesús le dice: yo soy. Ella le dice: estamos esperando al Mesías. Ellos también estaban esperando al Mesías. Y Jesús le dice: yo soy. Y otra cosa importante que pasó, que está en el versículo 28, capaz que cerraste el 28, el 28, por favor. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, siguen al 29, Sí. venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahí está. Esta mujer estaba con el cántaro en el pozo de Sicar, buscando agua. Y cuando se entera de esta noticia que Jesús le da, deja su cántaro.
Así como los discípulos dejaron las redes, que era el sustento, porque las redes eran lo que les daba trabajo. El cántaro era con lo que ella podía buscar agua, porque si no tenía cántaro no tenía agua, tan importante para la vida. Y ella deja ese cántaro para ir a anunciar que se había encontrado con el Mesías. Y después dice que las personas que vinieron a ver a Jesús se convencieron no por lo que la mujer les había dicho, sino por la experiencia que tuvieron con Jesús. Y eso debiera pasar en nuestra vida. Uno dice, me he encontrado con Jesús, Él ha cambiado mi vida, pero yo no voy a cambiar la vida de nadie, sino que es por el encuentro de la persona con Jesús que las personas creen y cambian. No, porque a veces nos podemos confundir, que somos nosotros los que hacemos el cambio. Nosotros no hacemos ningún cambio, es el Señor que hace el cambio en las personas. Bueno, seguimos con las mujeres. Mujer samaritana, bueno. Y acá tenemos otro caso, complicado si se quiere, ¿no? En el mismo capítulo 8 de Juan, otra situación y otro encuentro con una mujer. Aquí había habido un problema. Esta mujer había sido sorprendida en el adulterio, es decir, teniendo relaciones con una persona que no era su marido. Y vienen los importantes de la ley a hablar con Jesús. Jesús había estado en el templo enseñando y estaba allí. Y le dijeron esta situación, esta mujer, tenemos que hacer lo que dice la ley. Es cierto, en Levítico 20:21 dice, una mujer sorprendida en acto de adulterio tiene que ser apedreada, es decir, moría, ¿no? Ella y la otra persona, porque un adulterio no se hace de a uno, eran dos, un hombre y una mujer. No, porque el Levítico no dice que la mujer... No, la pareja, ahí está. Entonces acá había un acto legal defectuoso. ¿Vieron cuando decimos, no, acá este acto, esta cuestión legal tiene varios vicios? Si hubiera un abogado capaz que nos explicaría un poquito mejor. Tenía varios vicios, porque no traía a las dos personas implicadas, solo traía a uno. Y ni nombraron a la otra persona, estos escribas. ¿Será que no lo sabían? Si la vieron en el acto, evidentemente estaba. Ahí está. No lo trajeron ni lo mencionaron. Tampoco estaba el esposo, que era de alguna manera la persona que tenía la ofensa de que había habido un adulterio. Tampoco aparece su esposo. Entonces, esta situación parece hasta una situación medio armada para perjudicar a Jesús, ¿no? Una mujer traída como si fuera un objeto, como si fuera una cosa, acusada públicamente de una situación tan difícil, y una cantidad de hombres diciendo que tenía que ser apedreada. ¿Qué hacíamos?, le preguntan a Jesús. Y dice que Jesús no les daba mucha importancia. Hasta que, como ellos insistían y le hablaban, decía, Jesús, responde, ¿no? Entonces Jesús los mira, dice que Jesús escribía en la arena, mientras. Así que estaba como en el suelo, sentado escribiendo en la arena. Le traen a la mujer, la ponen en el medio y le empiezan a decir, Jesús no da mucho, parece que no les da mucho corte. Pareciera ser que este grupo de escribas y de fariseos, si Jesús decía que no había que apedrearla, era como que iba a desconocer la ley, ¿verdad? La ley. Y si Jesús decía que sí había que apedrearla, desconocía, es capaz que una ley romana de causar la muerte a otra persona. Entonces era como medio problemático ahí, era como una encrucijada para Jesús. Y Jesús hace algo increíble. Les devuelve el problema, es decir, ellos le traían un problema y ellos se los devuelve, pero no se los devuelve porque ellos eran una patota. ¿Vieron esos que son en patota y hacen cosas en patota, que le lastiman a otros, que hacen vandalismo, ya sea en los estadios, en la calle, en cualquier lugar, pero porque son una patota? Cuando están solos no actúan de la misma manera. Aquí lo que hace Jesús es que desarticula la patota, la desarticula totalmente y se lo lleva al plano individual. Les dice, muy bien, ¿qué es lo que les dice Jesús? ¿Qué les dice a esta gente? El que esté libre de pecado, es decir, es individual, es mi vida, es mi pecado, es mi manera de ver la vida. El que esté libre, el que no tenga pecado como tiene esta mujer, tire la primera piedra.
Y ahí, ¿qué pasó? Según el relato. Cada uno, desde los más viejos a los más jóvenes. Primero se fueron los más grandes y después se fueron los más jóvenes. No quedó nadie. Lo que me llama la atención a mí, porque esta señora no aprovechó, ya que estaba, bueno, si hubiese ido volando, ¿no? Ya que no, ella se quedó allí. Ella se quedó. Y Jesús habla con ella, también individualmente. ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, todos se fueron. Y Jesús ahí la despide. Pero no es que valida o le dice que está bien lo que pasó. Le dice que se vaya, pero que no peque más. Que deje de tener esa práctica que estaba teniendo. Y no sabemos más nada en la Biblia de esta mujer, porque no sabemos cómo se llamaba, no la conocemos, no sabemos. Sí sabemos que tuvo un encuentro con Jesús y que Jesús, frente a este juicio unilateral que había, que solo la acusaba a ella, frente al moralismo que tenían estas personas, que era un moralismo que solo afectaba a uno, era como dirigido, ¿no? Y también el tirar la primera piedra, es decir, reconocer nuestra propia realidad antes de acusar a otro. De alguna manera esa es la enseñanza que nos deja este texto, entre otras cosas, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí tenemos a otra, la que robó una bendición, ¿no? Esta mujer, ¿no? Que está en Lucas 8, en Lucas capítulo 8, esta mujer yo le puse que robó una bendición, ¿no? Porque a esta mujer le pasaba una cosa que tenía pérdidas, diríamos ahora, o metrorragias, tenía hemorragias. Tendría, vaya a saber, un fibroma, un cáncer de útero, no sabemos lo que tenía, pero tenía un problema ginecológico, que lo que le causaba era una menstruación permanente. Eso, también por la ley, la ponía en una situación de impureza, ¿no? Porque ella vivía en un tiempo de menstruación permanente. En ese tiempo la menstruación también se consideraba una cuestión impura, entonces ella no podía ni acercarse a nadie, ni tocar a nadie, ni estar con nadie. Ustedes imagínense los que han pasado por el COVID en estos años, lo que sintieron en estas 2 semanas que tuvieron que estar en su casa, que no podían salir, que nadie los podía visitar, que no podían ir a hacer los mandados, ¿no? Una sensación fea, ¿no? Que uno hasta que no la vive no se da mucho cuenta, pero es una situación de desamparo, ¿no? Porque si uno no tiene a alguien que le acompañe, que le haga los mandados, que le ayude, ¿no? Que está sin saber qué hacer. Y a esta mujer le pasaba esto no por 15 días. La Biblia dice que tenía 12 años de problemas, de este tipo de problemas. Ella no podía ni estar con público tampoco, así que ella estaba transgrediendo porque estaba en la multitud. Por lo tanto, no quería ser reconocida ni que se dieran cuenta que ella estaba ahí, ni decirle a Jesús, me pasa esto. Simplemente le quiso robar el milagro. Le tocó el manto. Y Jesús se dio cuenta, claro. Y lo peor es que la expuso, porque dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, Jesús, ¿qué te pasa? Jesús, ¿quién te va a tocar? Todos te estamos tocando. Dice, acá hay un amontonamiento bárbaro. ¿Quién te va a tocar? Todos. Y entonces la mujer se vio, ¿no?, expuesta. Y temblando, pensando que le iba a pasar algo, dijo que había sido ella, ¿no? Y ahí Jesús le dice, en el versículo 48, tu fe te ha salvado. Otro ejemplo, una mujer sumergida en una enfermedad, aislada, sola, enferma, sin dinero, porque parece que había gastado todo lo que tenía para poder ser sanada. Y Jesús la expone ahí públicamente, pero la expone para valorarla. La expone para decirle, tu fe te ha salvado. Así que aquí tenemos otra mujer que tuvo un encuentro con Jesús y que Jesús le dio el lugar, un lugar nuevo, un lugar de salud y un lugar de estar nuevamente con la comunidad a la que pertenecía.
Bueno, seguimos. Bueno, y este es un caso que a mí me gusta bastante porque es bastante como raro esto, ¿no? Jesús, si se acuerdan del mapa, estaba en Galilea, Tiro y Sidón está pegado a Galilea, sería lo que sería el Líbano ahora, y esta mujer cananea, era una mujer extranjera, da la impresión que Jesús había pasado para el otro lado, que estaba, si leemos el texto, en el capítulo 15 de Mateo, dice, una mujer no judía confía en Dios. Les voy a leer el texto en esta versión, que yo casi nunca uso, pero no es la versión de la Reina Valera. Jesús se fue de allí a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón está pasando Galilea, traspasando el territorio de Palestina. Jesús le dijo allí, se fue allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos le llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos, así que era una mujer media gritona, ¿no? O por su problema, gritaba, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí, ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús, dice acá, no le hizo caso. ¿Qué dice la versión que están leyendo ustedes? Jesús no le respondió palabra. No le respondió. No le respondió. Acá dice no le hizo caso. Pero los discípulos se acercaron a él, a Jesús, y le rogaron. Atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Hacela callar, haceme el favor. Mira, a los gritos está ahí. ¿Se acuerdan? Esto me hizo acordar al ciego Bartimeo, que también gritaba, ¿no? Que Jesús le sanara. O a los niños que hacían barullo y los discípulos decían que no molesten. Atiende a esta mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Esta era una de las mujeres que grita su problema, que no se lo queda. No era como la mujer que tocó el manto, que estaba escondidita ahí y trató de que nadie la viera. Esta gritaba. Y aquí está la respuesta de Jesús, que por otra parte es bastante polémica. Vos, Costabel, Sandrita, ayúdame con la versión que tenés ahí, así leemos dos versiones. Jesús le dice, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas. Mira, Dios me envió, dice Jesús, para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Como diciendo, tú habrás venido a ayudar a los israelitas, pero yo necesito ayuda. También la señora como que no oyó la respuesta. Jesús le dijo, esta es otra respuesta polémica para mí, que me deja pensando. No está bien quitarles la comida a los hijos para echársela a los perros. Si lo leemos con ojos feministas acá, decimos, acá Jesús se pasó, la trató de perro a la señora. ¿Cómo dice tu versión? La versión que estamos leyendo ahí. Sí, dice, respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí está. Y después, acuérdense que esta era una mujer extranjera, ¿no? Era una mujer extranjera. La mujer le respondió, Señor, eso es cierto, le dijo, eso es cierto. Es decir, me quedo con lo de perro. Es cierto. Pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de los dueños. Ay, hermano, qué cosa. Se iba a conformar con las migas que estaban en el suelo. Entonces, y acá sí, ya enseguida, Claudia. Entonces ahí cambia Jesús.
que estaba actuando como hombre y como hombre judío. Ahí, para mí, Jesús parecía que no estaba actuando como Dios. Estaba actuando como hombre y hombre judío, hombre de su tiempo. Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios, le dice Jesús. Mujer, tú sí que tienes confianza en Dios. Lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante, su hija quedó sana. Así que acá nos da para pensar mucho. Tal vez Jesús actuó así justamente para después mostrar la grandeza de Dios, pero Jesús también era hombre y actuó como hombre y hombre de su tiempo, como actuamos nosotros, como personas de nuestro tiempo. Y la mujer tuvo la grandeza de discutirle, de enfrentarlo. Me hace acordar a Jacob, cuando, ¿se acuerdan? Cuando se encontró con Dios y le dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. Esa pelea que Jacob tuvo con Dios y a partir de ahí se pasó a llamar Israel y que quedó rengo. Entonces, algo parecido, es una mujer que peleó con Dios y de última ganó, digamos, porque ahí Jesús le dio lugar, le dijo, lo que me has dicho se hará. Ahí Dios le dio lugar. Seguimos. Y después acá las amigas de Jesús, que vivían en Betania. Eran mujeres que servían en Betania y que eran conocidas en Betania. Y vieron que tenían un lugar muy protagónico, porque siempre se habla de María y de Marta, y no dicen las hermanas de Lázaro. Tenían su propia identidad, ¿no? Digamos, María y Marta, que vivían en Betania. Y estas dos mujeres, que Jesús se tomaba el tiempo para enseñarles, tenemos que ubicarnos en el contexto. Las mujeres no tenían espacios de aprendizaje con un maestro. Y ustedes ven que a Jesús los propios escribas y fariseos le decían maestro. Es decir, tenía el estatus de maestro en su pueblo. Y Jesús iba a la casa de María y de Marta, que eran sus amigas, pero iba a enseñar la palabra. Y acá, con estas dos mujeres, ¿se acuerdan lo de la mejor parte, no? Que Marta siempre estaba muy ocupada en todas las cosas, en servir, en ocuparse de todo, a veces medio cansada, porque se ocupaba, se ve que era medio hiperactiva Marta y andaba siempre en todo, pero por momentos se cansaba y se impacientaba con su hermana, porque su hermana llegaba a Jesús, se sentaba y se olvidaba de todo. Y Marta se impacientaba, porque dice, esta me deja sola a mí con todas las cosas. Y le dice a Jesús, pero llámale la atención. Y Jesús, esa famosa frase, ¿no? Marta, ocupada estás, pero María ha elegido la mejor parte, es decir, la parte de dedicarle tiempo al Señor antes de servir. Que eso era lo que decíamos nosotros, antes de empezar el trabajo en la escuela dominical, antes de empezar a hacer cosas, tenemos que dedicarle tiempo a estar con el Señor, para que el servicio sea bueno. Entonces, María que elige la mejor parte. Yo ahí lo puse con signos de pregunta, porque en el texto de Juan, María aparece como que fue la que le ungió a Jesús con aceite. En otros evangelios no, pero en Juan, María aparece como que fue la que ungió con aceite a Jesús. Y el ungimiento de aceite a Jesús puede haber sido un acto profético. O fue un acto profético, en dos sentidos. Un acto profético en que Jesús era el ungido de Dios, ¿no? Como hacían con los sacerdotes, como hacían con los reyes, ¿no? Lo unge con aceite como el rey. O también el colocarle aceite en su cuerpo, como dice Jesús que fue, es para prepararlo para la sepultura, ¿no? Un acto también profético que era anunciarle su muerte. Y la otra cosa que dice Jesús, que este hecho tal vez de muchas personas iban a olvidar, pero de María no, porque esto se iba a repetir
cada vez que se hablara o que se predicara el Evangelio. Esta acción de esta mujer, de gastar todo lo que tenía y dárselo a Jesús, aunque fue un acto poco, capaz que poco inteligente, porque gastó mucho dinero, por yo qué sé, ¿no? Porque ya Judas estaba diciendo que estaba gastando de gusto, tirando perfume, ¿no? Y todo. Pero Jesús le valida esa acción que María hace de entregarle todo lo que tenía, el perfume de gran precio. Y Marta, por otro lado, que era una mujer, podríamos decir que era diácona, porque se ocupaba de todo, ¿no? Cuando muere Lázaro, ella se encuentra con Jesús, y así como Pedro hace la declaración también de Mesías, tú eres el Mesías, eres la persona que estábamos esperando, ¿no? Entonces también Marta hace la declaración como la hizo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Reconoce la deidad de Cristo que está en el versículo 27 de Juan 11. Si alguien lo quiere buscar y leer, estaría bueno. Juan capítulo 11, versículo 27. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Repetime, tú eres el Cristo, ahí está, ese es el texto. Tú eres el Cristo. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí está. Es otra declaración. Así como Jesús le declaró a la mujer samaritana, yo soy, y fue la primera vez que lo hizo, y lo hizo ante esta mujer, extranjera, samaritana, digamos, acá Marta, igual que lo hizo Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declaraciones importantes para la vida y para el ministerio de Jesucristo en ese momento. Y entonces, pasamos, me parece que no me quedan más mujeres, nos queda el hoy, entonces yo ponía en nuestro tiempo de incertidumbre, en la realidad de las mujeres en el día de hoy. Entonces, tenemos también mujeres que gritan, como la sirofenicia, que van gritando, que se empoderan de lo que les pasa y van gritando, entonces se van a 18 de julio, el 8 de marzo, y hay una gran movida femenina, tal vez con mucha diversidad de opiniones y de manera de pensar, pero es la realidad que tenemos que ver. Así como cuando decimos vamos a tener la escuela dominical, tenemos que partir del niño, Biblia, niño, nos decía Alicia el otro día, ¿no? Es decir, que la realidad que nos toca vivir, mirarla, verla, reconocerla, y después pasarla por la palabra, y después volver a la realidad también, ¿no? Y acá este material que mandó Anon dice que 30 mujeres fueron muertas en el 2021. 30 mujeres murieron en el 2021 por feminicidio, ¿no? La mayoría, es capaz que me podés leer bien los datos, ¿sabés que no veo bien ahí el violeta yo? Yo no lo veo bien. Léeme los datos así, si lo podés. No, capaz que me lo agrandás. Ay, gracias. Ahí está, gracias. Soy yo la que no veo, probablemente los hermanos sí vean. Dice que hay 30 feminicidios, que esos feminicidios 10... Dice que 30, es decir, más de uno y medio por vez, ¿no? 23, aparte de los 30 hubieron 23 intentos. 3 de esos fallecidos fueron adolescentes. 10 de ellas tenían de 19 a 29 años. 7 tenían entre 30 y 39 años. Y la mayoría de estos casos fueron por personas conocidas y exparejas en la mayoría de los casos. Exparejas en la mayoría de los casos. Después, tenemos la situación, las diferentes violencias que sufren mujeres y los discursos acordes a la época que tenemos nosotros, ¿no? Siempre ahora cuando hablamos decimos ellos y ellas, ¿no? Decimos, tenemos que tratar de tener un lenguaje inclusivo, pero en realidad eso, para mi gusto, no tiene tanto valor, sino como saber leer la realidad que nos está tocando vivir y posicionarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como lo hizo Jesús, de
con el mensaje del Evangelio, pero un mensaje inclusivo que no siga favoreciendo estos hechos o de alguna manera no problematizando fuertemente esta realidad que nos está tocando vivir, que también pasaba antes, no es que sea una realidad nueva, ¿no? Como veníamos analizando el texto bíblico, la situación de desventaja era muy fuerte también en la época de Jesús. Entonces, como iglesia, no es que nos tengamos que llamar feministas, no tenemos por qué tener ese cartel, sino tener en cuenta la realidad de muchas personas, de muchos niños, de muchas parejas que viven esta situación. Porque esta situación en realidad tiene que atender las dos partes, la situación de las mujeres que viven esta situación y analizar por qué hay personas que agreden y llegan a matar a la persona que han querido o que han sido su pareja. Es decir, es una realidad que hay que atender en las dos partes, porque si no, es como que quedamos rengos, ¿no? Y hacerlo visible, como Jesús de alguna manera hacía visible la situación de estas mujeres, pero lo hacía visible para solucionarlo, para atenderlo y para darle la importancia que tiene. Como pueblo de Dios, entonces, tenemos que comprometernos no con una causa político-partidaria, ni mucho menos, sino por una causa de seres humanos. Y ser luz y ser sal, de acuerdo también a lo que Jesús nos pide. Señor, te damos gracias por la luz que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos a vivir la vida desde tu perspectiva, a atender la realidad de las personas. Tal vez decir que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo actuar en muchas circunstancias, pero que tu Espíritu Santo nos dé luz y nos ayude a no mirar para abajo, a no mirar para el costado, sino darle el justo lugar de personas de tu reino, de mujeres y hombres que somos parte de tu reino. Amén.